Ok, bienvenidos a la sexta lección de este curso Multiplicando Ministros. Y voy a empezar primero con el proyecto final, después de la oración, por supuesto. Y luego vamos a entrar en la clase con las diapositivas y con las preguntas. Entonces, empezaremos con una oración. Dios Padre Celestial, tenemos gracias por tu misericordia. Tenemos gracias por el cuerpo de Cristo y todas las personas alrededor de nosotros, quienes tienen la misma fe. Gracias por unirnos para que no seamos solos en este camino hacia el cielo. Gracias por darnos todas estas bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok. Y después de la clase voy a enviar este documento a ustedes. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, el proyecto final para Multiplicando Ministros tiene muchos pasos. En nuestro curso hemos estudiado 3 pasos en involucrar a otras personas en el ministerio de la palabra que un grupo lleva a cabo. Primero, queremos identificar a personas quienes podrían servir en el ministerio público de su grupo. Segundo, queremos entrenar a esas personas para que sean capacitadas para la función en la que van a servir. Tercero, queremos llamar a estas personas a servir. Este proyecto final les guiará en digerir cada paso y su aplicación a su grupo, o su grupo potencial o futuro. Entonces, este proyecto final tiene algunos pasos. Primero, identificar. Considere las calificaciones de un líder en cuanto a conocimiento, habilidad y carácter. Envíe un audio al profesor de no menos de 2 minutos explicando cómo va a crear un ambiente en su grupo que aprecie esas cualidades. Entonces, habíamos estudiado las 3 categorías de conocimiento, habilidad y carácter, y yo quiero que me envíen un audio explicando cómo van a crear ese ambiente en su grupo. Luego, Dios prioriza el carácter de un líder. Envíe un audio al profesor de no menos de 1 minuto explicando cómo va a enfocarse en el crecimiento de su propio carácter. Ahora está pensando en sí mismo. ¿Cómo va a crecer en su carácter? Y tercero, invite a un miembro de su grupo o otra persona a descargar la app de Academia Cristo. Envíe su nombre al profesor. Entonces, si tiene un grupo y hay algunas personas en su grupo, invite a un miembro de su grupo a descargar la app de Academia Cristo. Como pueden ver, hay varios pasos de este proyecto final. Luego, entrenar. Identifique 3 áreas de su grupo creciente donde el evangelio podría crear una nueva función del ministerio. Ejemplo, un ministerio a los jóvenes. Envíe al profesor un audio de no menos de 2 minutos explicando qué son esas áreas y qué capacitación necesitaría un miembro para servir en esa área. Entonces está pensando en el futuro, qué van a hacer. Luego, busquen academiacristo.com e identifique un curso o recurso que ayudaría en preparar un grupo para un nuevo ministerio. Comparte sus ideas con el profesor. Entonces está examinando el sitio web y dice, pues este curso o este material, este video sería muy bueno para la capacitación de un líder en esta capacidad. Y luego, esto es importante, tenga una conversación con su consejero sobre lo que está aprendiendo en este curso. Incorpore algo nuevo en su guía de metas basado en esa conversación. Una meta a largo plazo de involucrar a personas en su grupo. Envíe un mensaje al profesor para que sepa lo que va a estar haciendo nuevo
en su guía de metas. Ok, hasta allí. Hay un paso más, una parte más, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Están entendiendo cuáles son sus preguntas? Pastor, Sí. los que no tenemos ese grupo todavía, Sí. ¿cómo podemos hacer ese trabajo? Pues muchas de estas cosas son, por ejemplo, envíe un audio al profesor de no menos de 2 minutos explicando cómo va a crear un ambiente en su grupo que aprecie esas cualidades. Si no tiene un grupo, todavía puede cumplir con ese paso. Igual, invite a un miembro de su grupo o otra persona a descargar la app de Academia Cristo. Entonces, si no tiene un grupo, es otra persona que está invitando a descargar la app. Entonces, este proyecto final es diseñado específicamente para grupos, pero se puede manejar sin un grupo. ¿Eso es entendible, Ovidio? ¿Está bien, Ovidio? Sí, está bien, está bien. Y cualquier cosa ahí le vamos a estar consultando. Sí, claro que sí. Y tercer punto, llamar. Es importante enseñar al grupo sobre el ministerio público. Envíe un audio de no menos de 3 minutos explicando la diferencia entre el sacerdocio de todos los creyentes y el ministerio público. Envíe un audio de no menos de 2 minutos de cómo va a animar su grupo en considerar a llamar a más personas al ministerio público de su grupo. Entonces, un audio de explicación y un audio de cómo va a animar su grupo a pensar en cómo van a llamar a personas al ministerio público de su grupo. ¿Una pregunta o observación sobre el proyecto final? Buenas noches, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted, Norma? Bueno, bien, disculpe la tardanza, que estaba haciendo tormenta. Y Oh, entonces ahora que me pude, sí, está lloviendo muy fuerte para acá, y entonces ahora fue que me pude conectar. Y entonces, para ver si me podía explicar un poquito del proyecto final, te disculpe. sí, estamos grabando, entonces voy a darle un paso pequeño y luego puede ver este documento que voy a publicar en el grupo y también ver la grabación. Entonces, básicamente son pasos. Hay muchos pasos, incluyendo audios que me van a enviar. Entonces, es como paso, 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 paso. Si a ustedes les gustan las escaleras con peldaños, es como los peldaños. Entonces, primero este paso. Considere las calificaciones de un líder en cuanto a conocimiento, habilidad y carácter. Envíe un audio al profesor de no menos de 2 minutos explicando cómo va a crear un ambiente en su grupo que aprecie esas cualidades. Ok, cuando haya hecho eso, muy bien. Y luego el próximo. Dios prioriza el carácter de un líder. Envíe un audio al profesor de no menos de 1 minuto explicando cómo va a enfocarse en el crecimiento de su propio carácter. Entonces, son pasos que son parte del mismo proyecto final, pero no son muy conectados entre sí. Listo, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta en el segundo. Sí. Por ejemplo, de la creación del nuevo ministerio, por ejemplo, en mi grupo, el ministerio a los niños. Es lo que se refiere usted, que vamos a empezar a clase con los niños que están en nuestro grupo sembrado. Pues si su grupo tiene niños, es Sí. una opción muy buena. Hay otros grupos que tal vez tienen acceso a un hospital, entonces van a pensar en esa función del ministerio. O otros que tienen acceso a tal vez
migrantes que están en su país. Entonces, ok, vamos a tener un ministerio a los migrantes. Entonces, tiene que pensar en su grupo, en las oportunidades que Dios les ha dado y luego pensar en el ministerio que pueden formar en el futuro. Muy bien. Vamos a ir a la diapositiva. Aquí. Muy bien. Las formas del ministerio. Las formas del ministerio. ¿Cómo describiría el ministerio de Dorcas? En el video hablaba acerca de Dorcas. Katia. Sí, yo describiría un ministerio hacia los pobres, confeccionando prendas para vestir. Gracias. ¿Alguien más quiere describir el ministerio de Dorcas? Félix. Dorcas realizaba una función de suministrar bienes y suplir las necesidades de la gente de la iglesia, y ella con su trabajo, que era más que nada de servir, ella manifestaba para cubrir las necesidades de los demás hermanos necesitados, y Dios vio que ella todavía podía servir un tiempo más a su ministerio, y Dios se manifestó con la resucitación de Dorcas. Gracias, sí. Ella era una discípula y ella hacía ropa para las personas y como decíamos, su ministerio era para los pobres, y como una discípula, su trabajo hubiera involucrado inevitablemente al compartir a Jesús. Cuando estamos trabajando, ayudando, pues tenemos muchas oportunidades para hablar acerca de nuestra fe. Si ustedes pueden recordar el curso, la palabra crece discípulo, hablamos acerca de los hábitos de un discípulo, y un discípulo quiere andar con sus ojos abiertos, mirando las oportunidades, y ella creaba sus propias oportunidades, ayudando a los demás con la ropa que hacía. Y aunque podríamos decir que ejercía una forma limitada del ministerio, ella no era pastora, ella no hacía todo, ella tenía un ministerio limitado. Su trabajo era tan importante a Dios que decidió que para ella el cielo podría esperar. El Señor hizo que Pedro la resucitara para que pudiera continuar en su servicio a Dios y con su prójimo. Entonces, cuando hablamos acerca de las formas del ministerio, es como hablamos antes con la pregunta de Camilo: ¿qué oportunidades hay para su grupo? Oh, tal vez hay un ministerio a los jóvenes, o tal vez hay un ministerio a los que están en el hospital, o tal vez hay un ministerio a las mujeres, o tal vez hay pues el evangelio crea sus propias formas basado en las oportunidades enfrente de él. Cada ministerio es una forma del ministerio de la palabra. Ovidio. Sí.
Tabita o Dorcas era lo mismo, según pues, y su significado era gacela. Su discipulado es la única mujer en las escrituras, es la que se denomina discípula. Su obra fue destacada por sus buenas obras y limosnas. Eso lo vemos en Hechos 9:36. La fe y las buenas obras caracterizaron su persona. Su prueba, Tabita tuvo una enfermedad mortal por ser verdadero discípulo y no significa estar libre de enfermedades, como algunas se imaginan. Basta pensar en Lázaro, amigo de Jesús, o en Aprófito. Eso lo vemos en Juan 11:3, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, hizo resucitar a Lázaro, ¿verdad? Su muerte prematura repentinamente partió hacia la eternidad. Le echaban mucho de menos. En general, nos olvidamos pronto de los que fallecen. Eso lo vemos en el versículo 39. Pedro la resucitó entre los muertos. Bueno, la gran bendición que tuvo Pedro es una bendición que es admirable. Solo se compara con el trabajo de Pablo, porque esos dos fueron discípulos de buena fe y de confianza. El Señor Jesús les dio esa bendición y ese poder de hacer milagros. Y Pedro hizo ese milagro resucitando a Tabita. A través de la resurrección, dice, muchos creyeron en el Señor, porque también se reflejó el ejemplo que dejó Pedro a resucitar a Tabita, que era una gran mujer que tenía un corazón noble. Ella, sus obras fueron de ser una mujer generosa, compasiva, cariñosa, por buscar el bien de los demás. Estas características hicieron que ella impactara a muchas personas por su noble y gran corazón. Buenas noches a todos, un gusto saludarles como siempre. Gracias, Ovidio, por el resumen de la vida de Dorcas. Okay. Vamos a repasar los principios involucrados en nuestras conversaciones que hemos tenido en este curso. Y a ver, ¿quién quiere leer Gálatas 3:26 a 29 por nosotros? ¿Puedo leer yo? Sí, Norma, adelante. Lorena. Oh, Lorena, lo siento. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados por Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino todos ustedes que son un Cristo Jesús, y ustedes son Cristo, ciertamente son el linaje de Abraham y según la promesa heredada. Muy bien, gracias. Y un voluntario para la primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Yo, pastor? Sí, Norma. Ajá. Primera de Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que se anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amén. Muy bien, sí, amén. Un pasaje favorito de muchas personas, muchos de nosotros. El principio número 1 es todos los creyentes son iguales ante los ojos de Dios respecto a su salvación y como miembros del sacerdocio universal. Entonces, eso quiere decir que todos nosotros hemos sido salvos por Cristo. Y eso también quiere decir que
cuando yo bautizo a alguien, no quiere decir que es más o menos que si ustedes bautizan a alguien. O si ustedes dicen, tus pecados son perdonados, pues eso es igual de fuerte como si ustedes lo dicen. Entonces, tenemos ese estado en Dios, tenemos ese estatus y tenemos a través de ese estado privilegios de ser sacerdotes en el sacerdocio universal. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el principio número 1? Muy bien. Un voluntario para leer estos 2 versículos. Yo, profesor. Adelante, Katia. 1 Corintios 14:40. Todo se haga decentemente y con orden. ¿Y el siguiente? El siguiente dice, hagan todo con amor. Ujú. Eso nos lleva al principio número 2. Dios quiere que la iglesia visible maneje las cosas de una forma ordenada y con un espíritu de amor. Entonces, primero pensamos en el sacerdocio de todos los creyentes y en el estado que tenemos en Cristo. Ahora pensamos en cómo Dios quiere que manejemos la iglesia visible, nuestros grupos aquí en la tierra. Él quiere una forma ordenada y con espíritu de amor. Un comentario o observación sobre este principio. ¿Ok? Oh, Amelia. Gracias, pastor. Cuando habla acerca de que quiere que hagamos las cosas bien, justamente eso es lo que están ustedes haciendo a través de Academia Cristo. Quieren que vayamos paso a paso para no errar. Quieren ayudarnos a que hagamos las cosas bien y de manera ordenada. Por eso es que hay 2 etapas en cuanto al estudio del discipulado. Hay uno distribuido en tantas asignaturas y al final desean un producto, algo, para poder pasar a un siguiente nivel que es el discipulado 2. Entonces nos ayuda ya que somos un pueblo escogido en el principio 1. En esta segunda etapa quiere que hagamos las cosas bien y con amor. Sabemos que Dios en su palabra dice, tenemos muchas cosas, pero principalmente es el amor, ¿no? ¿Cierto? La fe y lo demás. Entonces, lo que hagamos, no hagamos pensando en agradar a los demás, en caer bien a los demás, sino hagámoslo como para Dios, no esperando nada a cambio. Lo que vamos a hacer es por lo que tenemos nosotros y por lo que digamos, el nivel de fe, de satisfacción, de todo lo que hemos comprendido que Dios nos ha dado y nos sigue dando cada día. Por ejemplo, hay cosas que yo agradezco mucho a Dios. 1, principalmente estar viva. 2, tener la capacidad intelectual. 3, tener esa capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y este querer y el hacer que pone cada día al levantarme, esas metas de querer caminar y hacer las cosas bien. Sabemos que no somos perfectos y siempre vamos a cometer errores antes de hacer o durante el camino o en el camino vamos a hacerlo. Entonces, pero queremos perfeccionarnos, por eso estudiamos y esa obediencia, ese cariño de querer hacer es de Dios, definitivamente. Y yo sé que cada uno de los hermanos que está aquí son extraordinarios todos porque de alguna u otra forma han formado sus grupos, otros como Camilo
toma el tiempo, de su tiempo valioso que tiene para poder hacer lo que hace, ¿no? Esos los podcasts creo que se llama, para compartir cada día, porque eso toma un tiempo. Y aparte de eso, abrir tantas redes sociales para poder hacerlo. Realmente es admirable lo que vienen haciendo los demás. Sería todo. Y también Academia Cristo, por supuesto, que nos ha involucrado en esta experiencia tan bonita de servir a Dios y poder hacerlo. Sería todo. Gracias. Muy bien. Y tenemos, hola, tenemos al hijo de Amelia ahí. Vamos a ir al principio número 3. Y es basado en la primera de Timoteo 3, Tito 1, Efesios 4 y la primera de Corintios 2. Y no vamos a leer todos esos ahora, pero si quieren estudiarlos, hemos estudiado una parte de la primera de Corintios 4, 12, Efesios 4. Todas estas partes hemos tocado. Pero los cristianos no son igualmente calificados para realizar públicamente las funciones del ministerio. Públicamente quiere decir en el nombre de un grupo, como representantes de un grupo. Como hemos hablado, es el ministerio público, el ministerio que hacemos en el nombre de un grupo, por un grupo, enviado por un grupo, llamado por un grupo, invitado por un grupo. Entonces, no, los cristianos no somos igualmente calificados para realizar públicamente las funciones del ministerio. Hay cualificaciones, hay situaciones, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es como vemos en la primera de Corintios 12. Todos nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Algunos de nosotros somos narices, otros de nosotros somos brazos, otros de nosotros somos piernas, otros de nosotros somos ojos, o boca, o orejas. No somos igualmente calificados para realizar cada función del ministerio. Félix. Sí, esto nos está diciendo que nosotros no podemos todos realizar las mismas funciones ni estar en un puesto de enseñanza o un puesto de administración. Solamente en esta situación nosotros no estamos solamente para hacer todas las funciones, sino que los dones que el Espíritu Santo nos ha dado nos hace que nosotros manifestemos cuáles son nuestras capacidades. Más que nada debemos observarnos nosotros y observar a los demás para ver cuáles son nuestras capacidades y cualidades y las que tienen los demás, para poder organizarnos en las diferentes funciones que se tienen que realizar en el servicio público. Gracias, Félix. Amelia. Oh, tiene su mano levantada. Oh, ok. Quedaba arriba. Ya. Muy bien. Voy a seguir con Hechos 6, 1 a 6. Y al principio, pues primero vamos a leerlo. ¿Alguien tiene su Biblia cerca? No tengo los versículos aquí en la pantalla. Félix, adelante. ¿Puede leernos esta parte? Hechos 6, del 1 al 6. Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muchas gracias, Félix. Llegamos al principio número 4. Puesto que también ahora las necesidades del evangelio son diferentes en diferentes lugares, reconocemos que habrá diferentes formas específicas con las cuales se sirve a una comunidad de creyentes con el evangelio. Vimos eso en Hechos 6. Había una necesidad porque había muchas viudas. Entonces necesitaban elegir a algunos hombres para dirigir el ministerio a las viudas, para que se hiciera bien. Entonces, tal vez ustedes en su grupo no tienen muchas viudas, tal vez que sí. Entonces, el evangelio crea las formas específicas en cómo podemos servir a los demás. ¿Algunos comentarios sobre este punto? Sí, pastor. Sí. Vemos cómo el Señor no deja de la mano a las viudas, y me recuerda a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando Elías llegó allá con sed y con hambre y le pidió comida a ella, y ella le dijo que solo tenía comida para darle de comer a su hijo, y era lo último que le quedaba, ¿verdad? Que era el poquito de trigo y aceite. Y él le dijo que hiciera comida y que le diera. Una vez que él le sirvió, él le dijo que de ahí en adelante no le iba a faltar comida, iba a tener comida de sobra para darle de comer a su hijo y comer ella. Entonces vemos cómo el amor de Dios se manifiesta para poder servir a las viudas que en algún momento pueden estar, que las hayan dejado de la mano. El Señor siempre está pendiente, mandando ángeles para que las puedan servir a ellas, las personas, cualquier persona de las diferentes congregaciones, ¿verdad? Entonces ellas nunca Dios se olvida de ellas. Gracias, Ovidio. A ver, ¿quién más? Melia. Y para compartir con los compañeros que sí, cuando hablamos de que el evangelio en diferentes formas y necesidades. Por ejemplo, en esta parte del Perú, la necesidad es el fortalecimiento del matrimonio, porque hay un alto índice de divorcios, de separaciones, y las familias se rompen con hijos. Entonces, el evangelio se comienza digamos, con visitas en los hogares, con charlas matrimoniales, y también el otro punto es que ha habido una mala información acerca de los diezmos y han hecho correr a muchos fieles en otras iglesias por la obligación del diezmo. Un miembro, un creyente va y quiere ser parte de una iglesia, lo primero que hacen, le preguntan, es apuntar en un cuaderno dónde trabaja y cuánto gana.
para que pueda aportar mensualmente a la iglesia. Entonces es una forma de huir, de hacer huir a las personas, echarlos, y la fe no es una forma de venderlo, ¿verdad? Entonces es una mala práctica y pues ha sido una oportunidad para poder explicar a algunas personas en este lugar y por el cual se los ha invitado a ser parte del grupo Sembrador Gracia de Dios aquí en Pucallpa. Y estamos trabajando juntos y hemos aclarado eso en Aprendan de mí cuando hemos abordado un tema de eso. Y también se ha trabajado con niños en cuanto a la enseñanza y hemos podido ver que durante estos 2 años de pandemia no han podido adquirir el aprendizaje de la lectura, por lo que se ha dado la enseñanza virtual, y han habido muchos niños que no han accedido de manera correcta y completa a los cursos virtuales, justamente por este detalle que en este lugar hay un alto índice de pobreza y por lo tanto no pueden pagar los celulares pospagos. Entonces no daban sus megas para tantas horas de clase durante todas las mañanas, las distintas asignaturas, no daban las megas. Entonces los niños no pudieron alcanzar a leer. Y nosotros hemos abierto enero y febrero un taller de enseñanza a leer con ayuda de la Biblia, y del cual hemos utilizado un libro de Academia Cristo que me compartió el pastor Henry en Colombia, Jardín de Historias Bíblicas. Y hemos podido aportar, fue una necesidad que había acá, hemos podido ayudarles a esos niños con la enseñanza de la lectura. Definitivamente, cada lugar es distinto, su necesidad es distinta. También hemos visitado un centro penitenciario donde están presos y hemos podido llegar hasta ahí. Nos han dado un espacio de 1 mes completito para poder trabajar con ellos 2 veces a la semana, y terminó con 5 bautismos, 5 se bautizaron ahí, y ha quedado también un líder porque hemos enseñado a un grupo grande de 13 personas para que puedan aprender, aprendan de mí, y con eso ahora se dan las prédicas semanales también en ese lugar. Y ha sido muy bonito, y cada lugar nuevamente tiene sus propias necesidades y de acuerdo a ello vamos a ir sirviendo y trabajando. Realmente es muy hermoso esto, es una satisfacción inexplicable que tenemos de poder llegar a otras personas, así sea uno que nos diga sí queremos, te escuchamos. Y yo sé que cada uno de ustedes comparte conmigo esto porque lo vive, lo experimenta, y eso es lindo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, ustedes dieron muchos ejemplos buenos de este principio. Hay formas distintas del evangelio o del ministerio público. Muy bien. Ahora, una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Camila, adelante. Por ejemplo, en Bogotá es diferente de pronto las comunidades que ustedes entienden. Bogotá es una ciudad muy bonita, pero es muy fría. Es muy cerrada. Aquí todo el mundo espera, por ejemplo, yo visité un ancianato que queda cerca a mi casa y le dije que nosotros queríamos pues compartir con los viejitos. Y me dijo que qué vas a compartir. Dije, pues primero la palabra del Señor. Y me cerraron la puerta. Es la primera vez en mi vida que me pasa eso. No sé, de pronto es muy difícil acá por eso, por lo mismo que dice la hermana. Las demás iglesias cristianas de falsa doctrina se han dado la tarea de ponernos el camino más difícil. ¿Qué consejo me da, Pastor Abraham? O el Pastor Nathan, perdón. ¿Qué consejo me da para no sé, para lograrme acercarme a ese ancianato, o no hablo de la palabra del Señor? Es que eso es difícil, no sé. Sí, pues primero
qué bien que haya visto, haya andado con los ojos abiertos, viendo la oportunidad. Primero que todo, que oren por las oportunidades para hablar con y pasar tiempo con los ancianos de esa institución. Pero también, pues, puede intentar algunas veces y eso, pero también busquen otras oportunidades alrededor de nosotros y no tienen que ser obras muy grandes tampoco. Si ustedes deciden, no sé, voy a inventar un caso. Si hay un ciego en su vecindario y ese ciego necesita ayuda o algo así, pueden tener como su grupo sembrador un ministerio a ese ciego. Ok, vamos a ayudar a ese ciego con sus compras una vez a la semana, porque no sabe manejar y necesita ayuda en la tienda. Entonces, vamos como nuestro ministerio a ayudar a ese ciego y tal vez van a turnarse y ayudándole, etc. Entonces, no tiene que ser muy grande y que continúen buscando oportunidades. ¿Eso ayuda un poco, Camilo? Sí, pastor, sí, me ayuda mucho. Y eso también nos ayuda como grupo, buscar un ministerio. Voy a empezar por algo pequeño. Voy a mirar, de pronto también hay viejitos que están enfermos y que solamente buscan también, solamente que los escuchen. Entonces, voy a hacer eso, pastor. Sí, y puede ser un ministerio a los enfermos de su grupo o de conocidos de su grupo. Y entonces tal vez no van a tener trabajo, digamos, cada semana, pero si se capacitan para visitar a los enfermos, cuando hay enfermos, van a tener la habilidad de visitarles y ayudarles. Sí. Gracias, pastor. Gracias a usted. Katia. Buenas noches otra vez. Bueno, yo primero decirle al hermano Camilo que no se desanime, que siempre hay rechazo, porque todos todos rechazamos al Señor por naturaleza, rechazamos al Señor. Entonces rechazamos porque somos pecadores, entonces algún momento va a suceder eso en nuestro caminar. Que no se desanime y que, como usted dijo, seamos muy observativos. ¿Dónde está trabajando el Señor para unirnos a eso? Gracias. Y a ver, ¿quién más tenía su mano levantada? Félix. Sí, yo trabajé en una fundación que se prestaba asistencia a personas adultas mayores, pacientes que estaban en etapa terminal, pacientes que tenían trastornos de tipo demencia senil o Alzheimer. Entonces, la clave en el trabajo con ellos era que no solamente que necesitaban que les lleven cosas o que les brinden alimentación, sino que lo importante en esto era dedicarle tiempo, aparte del tiempo, escucharlos, también ayudarles, porque son personas que tienen necesidades especiales, no se pueden alimentar por sí mismos. Hay personas que tienen Parkinson y les tiembla la mano y no pueden llevar, hasta que llega la cuchara a la boca y han regado todo y la cuchara llega a la boca vacía. Entonces, ese tipo de asistencia es lo que piden
los líderes o dirigentes de estas fundaciones, de estos centros ancianatos, es que les presten la asistencia y la ayuda a sus necesidades que tengan estos hermanos. Yo, aparte de mi trabajo como médico en la fundación, también tenía conversaciones con ellos, les dedicaba parte del tiempo y a la vez los estaba vigilando para ver si es que no se atoraba uno o si no se ahogaba. Y también conversaba con ellos, le llevaba la palabra, hacíamos oración con ellos. Entonces, eso es importante, no solamente compartir lo material, sino también el tiempo, la atención, es el que ellos se sientan que son atendidos, que son escuchados, que les prestan importancia a lo que ellos están diciendo. Aunque lo repitan 4, 5, 6 veces, el mismo cuento, la misma historia, pero se sienten que están siendo atendidos. Y que eso es quizás lo que abre la puerta para que uno pueda llegar y poder prestar un servicio, una atención a este grupo de hermanos, ¿no? Muchas gracias, Félix, por animarnos lindamente con esa experiencia. Muy bien. Ok. Ahora una pregunta un poco más técnica. ¿Hubiera sido necesario que Dorcas fuera llamada por los cristianos en Jope para la forma de ministerio que tenía? Pastor. Ovidio. Sí, yo pienso que no, porque el don de servicio ella ya lo tenía, nació con ese don de servicio, nació con ese don de la sensibilidad, de la vocación de ayudar a otros, tenía un corazón noble. Entonces yo creo que ella no necesitó el Señor llamarla, ella se acercó para prestar una labor en ese ministerio que ella trabajó por algún tiempo. Entonces yo creo que ella demostró, incluso se ve cuando el Señor le da la potestad a Pedro para que ella sobreviviera, ¿verdad? Después de la muerte, en medio de los muertos, donde ella ya formaba parte, Pedro la levantó después de que oró. Así es de que el Señor ya sabía quién era Tabita, y yo creo que esas cosas no son necesarias porque el Señor ya sabía que tenía un ministerio manejado por una mujer que es la única mujer que habla la Biblia. En toda la Biblia solo se habla de ella en una oportunidad de un trabajo que ella hizo muy especial, ¿verdad? Su vocación de servicio, preparar, confeccionar esas túnicas, servir a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente necesitada, que hoy en día, como decía Amelia, eso también lo seguimos necesitando en estos tiempos para poder ayudar siempre sin olvidarnos del necesitado. Gracias, pastor. Gracias, Ovidio. ¿Alguien más? Sí, dije que esta pregunta es un poco más técnica, porque parece que su servicio, el servicio de Dorcas, no involucraba el compartir la palabra en representación de otros creyentes, de otros cristianos. Así que probablemente no fue llamada, porque lo hacía por su propia voluntad, y está bien. Quizás si estaba haciendo ese trabajo de parte de ellos, podrían haberle pedido que lo hiciera en su nombre. Después de todo, pidieron que Pedro viniera cuando murió.
Entonces, pudieran haberlo hecho de forma informal. Podría ser necesario señalar en ese punto que hay una diferencia entre algo que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad y lo que hacemos en representación de otras personas, de otros creyentes, como el ministerio de un grupo, llamarlos por ellos, invitarlos por ellos para hacerlo en su nombre. Entonces, digo que es una pregunta un poco técnica, pero pues, ahí está. Norma. Sí, pastora, sí, ahora me está haciendo analizar, ¿verdad? Que es un poco técnica, porque por lo menos, ¿verdad? Ella ayudaba a los más humildes, ¿verdad? Con las limosnas y también con la preparación de los vestidos, las túnicas. Acá en Panamá se llama, hay un grupo de damas que llaman las damas leonas. Ellas visten de rosado. Entonces ellas van a los hospitales, más a los hospitales, a las cárceles y a las personas humildes también les llevan comida, les llevan vestidos y todo eso. Entonces me hace como una similitud porque, como usted dice, de repente ella la llaman discípula, pero no se dice directamente que ella esté compartiendo la palabra. No sé si estoy equivocada. Entonces estoy haciendo como una relación ahí para que me explique esa parte, no sé si me equivoco. Sí, pues hay muchas maneras para amar a los demás. Una manera es hacerles ropa, como hizo a Dorcas. Y, sí, y nosotros como creyentes no paramos en solo hacer las cosas físicas o ayudarles a otros físicamente. Queremos naturalmente compartir la palabra de Dios con ellos. Entonces pues él tenía una buena reputación en su grupo y imagino que eso quiere decir que también compartía la palabra de Dios con otras personas. Exacto. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Ok. Conociendo la gran libertad que tenemos como creyentes del Nuevo Testamento en iglesias visibles, recuerden que la iglesia invisible son todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares, pero las iglesias visibles somos nosotros en nuestros grupos sembradores, en congregaciones, etc. ¿Cuáles son las diferentes formas del ministerio y sus títulos que han visto en su experiencia en la iglesia? Félix. Vemos que hay muchas formas de hacer un ministerio universal. Vemos que hay, por ejemplo, consejería en la iglesia, evangelización, visitar a los miembros de la iglesia que estén dejando de asistir o que estén enfermos o que tengan algún problema, se hayan apartado. Organizar estudios bíblicos para los jóvenes y adultos y compartir tiempo con las familias, visitar enfermos, organizar las comidas que la iglesia pueda prestar a la gente necesitada, predicar sermones, preparar el servicio, también las finanzas, organizar líderes que entrenen a otros líderes y formar también un equipo de líderes y servicio a las necesidades de los pobres. Hay tantos ministerios que se pueden hacer de una manera no formal, sino de forma que que las personas puedan también prestar servicio dentro de la iglesia. Gracias, Félix. ¿Alguien más quiere opinar? Amelia.
Gracias, pastor. Me gustaría opinar acerca de mi experiencia cuando hemos empezado los primeros meses. Como todavía estábamos iniciando, no habíamos identificado a las personas que luego formarían parte oficial del grupo sembrador y que podrían tener sus funciones. En aquella época se centraba todo el trabajo en mí, excepto la prédica que estaba a cargo el pastor. Hacía función de maestra, función de limpieza en el área y también evangelización, porque íbamos a las casas visitando. También hacíamos oración para los enfermos y también organizábamos la preparación para buscar a las personas que nos acepten, estudiar, aprendan de mí y podamos compartir la palabra de Dios. Y se centraba, pero después de los meses, ya de 7 meses así, y ya habían personas ya que se estaban sumando, entonces ya formamos nuestra directiva, quién va a hacer el control de las ofrendas, quiénes van a hacer la limpieza y quién va a ser de alabanza, que se va a encargar de lo que es las canciones. Y hasta el momento no tenemos dones de canto, personas que canten o que entonen algún instrumento, todavía eso, ¿no? Y los líderes de liturgia, para que puedan hacer la secuencia de la liturgia. Entonces también se había concentrado en mí, pero después ya compartí con otros hermanos, hermanas, que puedan hacer esa función. Entonces ya lo hacen muy bien y también y estoy haciendo de predicadora ahora, esa función de sermonear, de hacer los sermones. Así que lo comparto con un hermano acá. Hay veces que yo hago la función de líder de liturgia y otras veces la función de ser de pastor, no sé cómo se llama eso. Y de modo que las distintas formas he cumplido, pero ahora lo comparto con otros y todos sirven y están felices de poder servir. Eso es hasta el momento. Muchas gracias, Amelia. Sí. Entendiendo el gran ámbito de libertad que Dios nos da, ¿en qué otras formas del ministerio pueden pensar? Hemos escuchado 2 listas muy buenas de ministerios. ¿Qué tipo de ministerios pueden formar? Sí, hemos hablado acerca de muchos. Visitar a los enfermos, visitar para evangelismo, visitar miembros alejados de la iglesia, maestro de estudios bíblicos para adultos, maestro de estudios bíblicos para niños, catequista, tesorero, preparación para la Santa Cena, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de formas de ministerio porque el evangelio siempre está formando más formas, dependiendo de las oportunidades y las necesidades de cada grupo y cada situación. La primera de Corintios 14:40. ¿Alguien quiere leer ese versículo por nosotros? Yo, pastor. Sí, Norma. Primera de Corintios 14:40. ¿Para cuáles de estos papeles, refiriéndose a aquellos que discutimos, sería sabio extender un llamamiento? ¿Para cuáles de estos papeles, pues, de las listas que hemos creado, sería sabio extender un llamamiento?
Y un llamamiento es una invitación formal de servir en algún puesto. Norma. Yo en mi lista, pastor, me enfoco más para los enfermos, Okay. para las personas que están enfermas, para como darle un aliento, una esperanza de que Dios salva y Dios nos levanta. Ujú, ujú. Sí. Y cuando hablamos acerca de un llamamiento, hablamos acerca del ministerio público, cuando representamos a un grupo. Entonces, si están pensando en las formas del ministerio en su grupo, y si las personas a quienes van a llamar a ser líderes de ese ministerio van a representar el grupo, sería sabio extender un llamamiento público, una invitación pública a esa persona, a ese líder, a esos líderes. Y voy a contestar la última pregunta aquí. ¿Qué quiere decir que el ministerio del evangelio puede tomar muchas formas diferentes? Ya he hablado acerca de eso. El evangelio busca y forma ministerios especiales en cada situación y en cada grupo, dependiendo de lo que necesitan y las oportunidades enfrente de ellos. Entonces, inclusive un ministerio a los enfermos cambia de un lugar a otro. Tal vez hay hospital de los niños cerca y un ministerio a los enfermos en esa situación sería diferente que un ministerio a los enfermos de los que tienen Alzheimer. Entonces son diferentes. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar con una oración? Amelia. Entonces, pastor, un llamamiento es la identificación de una habilidad o fortaleza y la invitación que le hacemos a los miembros así identificados para poder acompañarnos en el servicio. Eso es un llamamiento. Pues en este curso hablamos de 3 pasos. Primero, identificamos a personas y necesidades. Oh, esa persona tiene la habilidad de hacer eso, tiene interés en hacer eso. Oh, nosotros tenemos esta oportunidad enfrente de nosotros. Entonces, identificamos a las personas y identificamos las situaciones y las necesidades. Luego, entrenamos y podemos entrenar a todos los miembros de nuestro grupo. Por ejemplo, sé que y tal vez Katia nos puede orientar algún día acerca de su congregación en que entrenan a todos los miembros para una forma del ministerio y luego llaman a algunos de ellos para servir del ministerio público o para que representen al grupo en ese ministerio. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de tener un ministerio a los enfermos, primero identifican a algunas personas quienes tal vez tienen interés o habilidad de hacer eso. Luego entrenan todo el grupo para visitar a los enfermos. Hay muchas situaciones que pueden haber. Y hay pasajes bíblicos y hay formas de visitar a una persona. Y se entrenan así, que se capacitan así. Y luego el grupo invita, o sea, llama a algunos de esas personas para servir en el ministerio público por ellos, visitando a los enfermos en el nombre del grupo. La invitación formal es el llamamiento. El llamamiento es la invitación formal de un grupo a una persona o a algunas personas para servir como sus representantes en ese ministerio. ¿Eso tiene sentido, Amelia? Sí, pastor, y en el caso de nosotros, por ejemplo, Amelia, ¿tuvo un llamamiento? Pues luego podemos hablar acerca de
llamamientos informales. Por ejemplo, si estoy en una ciudad y de repente me topo con un grupo de personas que están leyendo su Biblia y eso, y wow, increíble, qué increíble. Y les pregunto, ¿dónde está su líder? Y todo el mundo apunta a una persona. Esa persona es su líder. Tiene el llamamiento de su grupo, aunque tal vez no está en una hoja o tal vez no pueden hablar acerca de la diferencia entre el ministerio público y el sacerdocio de todos sus creyentes, pero a través de la invitación informal del grupo, esa persona ya tiene un llamamiento. Para ustedes, los grupos, los sembradores, quienes están empezando grupos, ustedes son llamados por nosotros, por Academia de Cristo. Ahora, en el futuro, queremos hacerlo un poco más formal. Queremos decirles al principio, estamos llamándolos a hacer grupos sembradores. En este momento, en las primeras olas de estudiantes, ha sido un llamamiento un poco más informal. No les avisamos mucho, aunque hablamos acerca, ustedes pueden formar un grupo sembrador y eso y eso. ¿Eso tiene sentido, Amelia? Sí, pastor. Aunque no me han llamado formalmente. Pero Te voy a llamar. bueno, fue por el querer y el hacer. Bueno, pastor, sería todo. Gracias. Camilo. Yo tengo una anécdota que yo utilizo a veces las partes que tiene de Academia Cristo de cursos, o los, por ejemplo, aprendan de mí, los que han utilizado. Y yo utilicé para la identificación de dones de mi grupo con la elección de mayordomía. Eso me ayudó mucho en eso. Los entusiasmo para que vean ese curso de mayordomía y pueden aplicar los dones, qué dones tienen cada hermano que pertenece al grupo sembrador. Y los aliento para que miren eso. Solamente eso, pastor, quería decir. Sí, muchas gracias. La mayordomía, la administración de los talentos y las oportunidades enfrente de nosotros es un estudio muy bueno para ayudarnos y enseñar al grupo. Pastor, una pregunta, hermano Camilo. ¿Ese curso de mayordomía es así como un curso que llevamos ahora? Sí, son 8, sí, son con video de captación, con hoja de estudiante. ¿Y eso está en Grupo Sembrador ahí en ese? Sí, ¿La señora, biblioteca? está ahí, hermana Amelia. Si quiere, yo grabo el link y lo mando ahorita al grupo. Con mucho gusto. Perfecto, sí, está bien. Gracias. Camilo. Ok, vamos a terminar con una oración. Glorioso Jesucristo, gracias por administrar tu evangelio en todas las situaciones, en todos los grupos, a través de nosotros. Gracias por involucrarnos a nosotros mismos en la salvación de almas. Gracias por usarnos y ayúdanos en la formación de grupos y ayúdanos en la capacitación a otras personas para que ellos también sean utilizados por ti en amar a otras personas, especialmente con el amor que tú les tienes. En el nombre de Jesús, tu nombre, oramos. Amén. 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 Muchas gracias. Amén, amén. Dios bendiga. Gracias, Amén, buenas pastor. noches. Dios les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Malita. Gracias, hermana Katia. Buenas Y a todas noches las para hermanas. todas. Bien. En el tubo entra. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches. Amén. Buenas Gracias noches. igualmente a todos. Cariños a todos. Camilo, Vidio, Félix, Pastor y Amén. todos. Cariños. Chao, hermanos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Buenas Un noches. gusto, un gusto. Noches. Saludos. Saludos. Ahí nos Chao, estamos buenas noches. viendo el próximo lunes, si Dios quiere, pastor. Gracias. Amén. Que Dios los Gracias, bendiga. Ven, profesor. Camilo, Va a estamos pendientes. Sí, sí. Va a querer.